Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Patricia, esto es PageArte y en el vídeo de hoy vamos a ver unos tips o unos consejos para la organización y para el estudio. Vamos a ello. Yo antes sentía que no avanzaba nada, que estudiaba muchísimas horas, me sentía muy agobiada porque no me daba tiempo a estudiar todo lo que quería en ese día, y con estos tips que vamos a ver en este vídeo vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a estudiar menos, nos va a dar tiempo a organizarnos bien y a priorizar qué asignaturas quiero estudiar hoy, cómo las quiero estudiar, y lo vamos a ir viendo todo. El primer consejo es elegir un lugar donde estudiar que sea lo más tranquilo posible y lo vamos a limpiar y organizar. A mí, por ejemplo, me motiva muchísimo tener mi lugar de trabajo ordenado y organizado. Un escritorio limpio y ordenado es un lugar agradable para trabajar. Si limpias y organizas tu escritorio 10 minutos al día, estarás creando un hábito saludable que te va a motivar a estudiar más y a concentrarte mejor. A mí tener la mesa limpia, organizada, con todos los materiales que voy a necesitar me ayuda mucho, me motiva sobre todo a querer estudiar y también os aconsejaría tener poca decoración para no tener distracciones, estar centrado solamente en estudiar. Ten a mano solamente lo imprescindible. En una agenda lo puedes anotar todo, exámenes, citas, la fecha de entrega de algún trabajo. Recuerda que si te organizas con bastante tiempo, te da lugar a hacerlo todo. Mira todos los días tu agenda, repasa todas las tareas y así sentirás que lo tienes todo bajo control. Un consejo sería que hicieras una lista de tareas. A mí personalmente me gusta anotar primero todas las tareas importantes, así una vez que las tengo hechas siento que ese día ha sido muy productiva. No apuntes muchas tareas, solamente las más importantes y las demás las puedes dejar en pendientes, las puedes dejar para el día siguiente. Que sepas diferenciar entre lo que quieres hacer hoy y lo que puedes esperar un poco. Para mí es importante no hacer una lista muy larga porque no sería real, además me agobiaría muchísimo pensando que no me va a dar tiempo a hacerlas todas, así que lo importante es priorizar qué quiero hacer hoy y después podemos pasar esas otras tareas a lo largo de la semana. Otro truco que me funciona mucho es ponerle una fecha a un objetivo, así sé que tengo tiempo para hacerlo y puedo organizarme bien para cumplir esa tarea, y te aconsejo que hagas lo mismo. Cuando vayas a estudiar, calcula cuánto tiempo le quieres dedicar a esa tarea. Puedes usar un cronómetro o una aplicación de móvil para que te avise de cuándo termina el tiempo. Durante ese tiempo, concéntrate solo en esa tarea para mejorar tu rendimiento. El saber que tengo tiempo para cada tarea me ayuda a concentrarme mucho más en esa tarea.
es una agenda personalizada que creas tú y en la que mandas tú. Tú eliges la portada, tú creas el horario. Hice un vídeo explicando este mismo tema del Bullet Journal Estudiantes, que estará enlazado por aquí arriba o en la cajita de descripción, en el que podéis crear conmigo ese Bullet Journal, además de que os invito a que os suscribáis si no estáis suscritos, porque hago cada mes un Bullet Journal. Te recomiendo crear un horario de estudio a diario para poder aprovechar tu tiempo. Calcula las horas que tienes de estudio, mira cuántas asignaturas tienes para ese día y dependiendo del nivel de dificultad puedes calcular el tiempo que le quieres dedicar a cada una de ellas. No te olvides de anotar también algún descanso entre medias. Puedes tener una página para el rendimiento escolar en el que puedes anotar todas las horas que estudias al día. Crea hábitos para conseguir tus objetivos. Si cada día le dedicas un poco de tiempo a crear un hábito, estarás creando una rutina saludable que te ayudará a cumplir todos tus objetivos. Para mejorar tu rendimiento, lo ideal es hacer pausas para descansar y volver a estudiar con más energía. Recuerda que los descansos no deben ser ni muy largos ni muy cortos. Por ejemplo, cada 45 minutos de estudio, descansa 15. Tener un hábito saludable de estudio con descanso es mucho más útil y productivo que pasar muchas horas estudiando sin descanso. ¿Qué puedes hacer durante los descansos? Puedes ver un vídeo de YouTube, puedes ver una serie. A mí me gusta salir a pasear o salir a correr, sacar a mi perro. Aprovecha para hacer una actividad que te guste mucho. Si eres una de esas personas que dice que no le da el tiempo para todas las tareas que tenía para ese día, mi consejo es que revises todas esas tareas que haces que son poco o nada productivas y que no nos llevan a ninguna parte. El tomar descanso está muy bien, es necesario, a veces necesitamos desconectar de tanto estudio, de tanto trabajo, pero lo importante es que no pasemos demasiado tiempo haciendo actividades que no nos conducen a nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por haberme visto, espero que todos estos consejos y tips os ayuden a estudiar mejor. Si vosotros tenéis otro o hay alguno que se me ha quedado en el tintero, me lo podéis dejar dicho abajo en comentarios, yo estaré leyendo y contestando lo antes que pueda. Dale like, suscríbete si aún no estás suscrito para no perderte ningún vídeo. Recuerda que te dejo enlazado el de Bullet Journal Estudiantes, por si también queréis echarle un vistazo. Espero que tengáis una muy buena y feliz semana. Nos podemos seguir viendo el resto de la semana por mis redes sociales, que empezarán a aparecer por aquí. Y también el próximo domingo en otro vídeo de PageArte. ¡Adiós!